El calor del horno contrastaba con el frío decembrino que se colaba por las rendijas de la modesta casa en la colonia Narvarte de Ciudad de México. Verónica Mendoza, de 38 años, ajustó la temperatura del pavo mientras observaba por la ventana cómo pequeñas luces navideñas comenzaban a titilar en las casas vecinas. Afuera, la noche del 24 de diciembre traía consigo una inusual llovizna que empañaba los cristales. «Mamá, ya puedo poner los regalos bajo el árbol». Mateo, su hijo de 13 años, apareció en la puerta de la cocina con una caja envuelta en papel rojo brillante. «Todavía no, mi amor. Espera a que llegue tu papá», respondió Verónica, esforzándose por mantener la calma en su voz. Su mirada se desvió instintivamente hacia el reloj de pared. Las 8:25 de la noche. Luis debería haber llegado hace casi una hora. El sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos. Era su hermana, Claudia. «¿Todo bien para la cena? Recuerda lo que hablamos, Vero. Cualquier cosa me llamas», dijo Claudia con ese tono que mezclaba preocupación y resignación. «Sí, todo está bien. Luis debe estar retrasado por el tráfico y la lluvia», mintió Verónica. Ambas sabían que el tráfico no era la razón. Cuando finalmente escuchó la puerta principal abrirse, Verónica sintió ese familiar nudo en el estómago. Los pasos pesados y el tintineo de llaves arrojadas sobre la mesa del recibidor anunciaban que Luis no estaba de buen humor. El olor a alcohol llegó antes que él a la cocina. «¿Hasta ahora no está lista la cena?» Luis, un hombre fornido de 42 años, se apoyó contra el marco de la puerta. Su camisa azul marino estaba parcialmente desfajada y sus ojos ligeramente enrojecidos. «Ya casi está todo listo», respondió Verónica, moviéndose con rapidez para servir la ensalada. «Mateo, ven a ayudarme con los platos, por favor». La cena transcurrió en un silencio tenso, apenas interrumpido por el sonido de los cubiertos y los intentos de Mateo por hablar sobre el partido de fútbol de su escuela. Luis respondía con monosílabos mientras servía mezcal en su vaso por tercera vez. Verónica notó cómo su hijo observaba cada movimiento de su padre, con esa mirada que había aprendido a reconocer, vigilante, calculadora. Fue el comentario sobre el regalo de Navidad lo que desató todo. Mateo mencionó inocentemente que su madre le había comprado unos tenis nuevos, aquellos que Luis había dicho eran un lujo innecesario. «¿Con qué dinero compraste eso?» La voz de Luis se elevó mientras golpeaba la mesa con el puño. «¿Acaso crees que el dinero crece en los árboles? ¿O es que andas escondiéndome dinero?» «Luis, por favor, es Navidad», intentó apaciguarlo Verónica. «Ahorré de lo que me das para el mercado». Lo que siguió ocurrió con la velocidad de un relámpago y la devastación de un huracán. Luis se levantó derribando su silla, y antes de que Verónica pudiera reaccionar, la palma abierta de él impactó contra su mejilla con tal fuerza que la hizo caer de lado junto con su silla. «¡Mamá!». El grito de Mateo resonó en la habitación mientras corría hacia ella. El sabor metálico de la sangre inundó la boca de Verónica. Por el rabillo del ojo, vio cómo su hijo se interponía entre ella y Luis, con los puños apretados y una expresión que jamás había visto en su rostro infantil, una mezcla de terror y determinación feroz. «Aléjate de ella», dijo Mateo con una voz que sonaba demasiado adulta para sus 13 años. Luis, momentáneamente desconcertado por la intervención de su hijo, retrocedió un paso. «Esto es entre tu madre y yo. Vete a tu cuarto». Fue ese momento, ese preciso instante, cuando algo cambió dentro de Verónica. No fue solo el dolor físico, sino la imagen de su hijo defendiéndola, lo que encendió una chispa que llevaba años sofocada por el miedo. «Mateo, toma tu chamarra», dijo con una calma que no sabía que poseía. «Nos vamos». Luis soltó una carcajada amarga. «¿A dónde crees que vas a ir en Nochebuena? ¿Con tu hermana? ¿Crees que no sé que ella te mete ideas en la cabeza?» Verónica se levantó lentamente, sosteniendo su mejilla inflamada. «Mateo, ahora». Lo que Luis no esperaba era que ella ya tenía un plan. Las semanas previas había estado guardando algo de dinero en el forro de su bolsa. Tenía los documentos importantes en una carpeta dentro del armario de Mateo y la llave extra del coche de su hermana, quien se lo había prestado con la excusa de hacer compras navideñas. Mientras Mateo tomaba rápidamente su mochila,
Previamente preparada con algunas pertenencias esenciales, Verónica enfrentó a Luis. «Si nos tocas, si intentas detenernos, llamaré a la policía», dijo, sosteniendo su celular frente a él. «Y esta vez tengo pruebas». Levantó el teléfono mostrando una aplicación que había estado grabando toda la conversación desde que él llegó. La incertidumbre en los ojos de Luis le dio los segundos que necesitaba. Tomando a Mateo de la mano, Verónica salió de la casa hacia la noche lluviosa, dejando atrás el pavo a medio comer y 12 años de matrimonio que se habían convertido en una prisión. El aire frío de diciembre golpeó su rostro mientras corría con Mateo hacia el coche estacionado a media cuadra. Sus manos temblaban tanto que le costó insertar la llave en la cerradura. «Mamá, viene detrás», susurró Mateo, mirando hacia la casa donde la figura de Luis aparecía en el umbral. El motor arrancó al tercer intento. Verónica pisó el acelerador con más fuerza de la necesaria, y el coche se alejó derrapando ligeramente sobre el pavimento mojado, dejando atrás a Luis, quien había comenzado a correr tras ellos. Solo cuando estuvieron a varias cuadras de distancia, Verónica permitió que las lágrimas fluyeran libremente. A su lado, Mateo permanecía en silencio, con la mirada fija en el camino iluminado por las farolas y adornos navideños que parecían burlarse de su situación. «Todo estará bien, mi amor», dijo Verónica, aunque no estaba segura de creer sus propias palabras. «Iremos a casa de la tía Claudia por esta noche y luego veremos». Lo que Verónica no sabía era que aquella noche, mientras escapaban bajo la lluvia decembrina, su vida cambiaría de formas que jamás habría imaginado, y que el acto de valentía de su hijo escondía un secreto que pronto destrozaría su corazón ya herido. El apartamento de Claudia en la colonia Roma se sentía cálido y seguro, un refugio contra la tormenta literal y figurativa que habían dejado atrás. Verónica se encontraba sentada en la pequeña cocina, sosteniendo una bolsa de hielo contra su mejilla, mientras su hermana le servía un té de manzanilla. «Deberías ir al hospital, Vero. Podría haberte fracturado algo», insistió Claudia, observando con preocupación el hematoma que comenzaba a formarse. «No quiero ir a ningún hospital esta noche», respondió Verónica. «Mateo ya está bastante asustado. Mañana iré a levantar la denuncia y entonces me revisarán». Claudia asintió, conociendo suficientemente bien a su hermana para saber cuándo no insistir. Mateo se quedó dormido en el sofá. Le puse una manta. Verónica dirigió su mirada hacia la sala donde su hijo dormía. Parecía tan pequeño, tan vulnerable bajo la tenue luz de las luces navideñas que Claudia había colocado alrededor de la ventana. ¿Cómo había permitido que creciera en un ambiente de miedo? La culpa la carcomía por dentro. «No empieces a culparte», dijo Claudia, leyendo sus pensamientos como solo una hermana podría hacerlo. «Hiciste lo más difícil, salir. Muchas no lo logran». El teléfono de Verónica vibró sobre la mesa. Era el quinto mensaje de Luis en la última hora. No los había leído, pero las notificaciones mostraban fragmentos. «Perdóname. Fue el alcohol. Vuelvan a casa». «Deberías apagarlo», sugirió Claudia. «O mejor aún, sácale la tarjeta SIM. Si necesita localizarte, puede intentar algo con el GPS». Verónica asintió distraídamente. Mientras tomaba el teléfono para apagarlo, notó algo extraño. Un icono de aplicación que no reconocía. Parecía un pequeño sobre con un candado. «¿Qué es esto?», murmuró más para sí misma que para Claudia. Al tocar el icono apareció una pantalla solicitando una contraseña. Verónica frunció el ceño, confundida. Ella no había instalado esa aplicación. «¿Qué pasa?», preguntó Claudia acercándose. «Hay una aplicación que no reconozco», explicó Verónica. «Parece algún tipo de mensajería segura o algo así». Claudia observó la pantalla con curiosidad. «¿Probaste tu contraseña habitual?». Verónica lo intentó, pero fue rechazada. Probó con la fecha de nacimiento de Mateo, su aniversario, incluso la contraseña que Luis usaba para todo, pero nada funcionó. «Quizás Mateo sepa algo. Los niños siempre están instalando cosas nuevas», sugirió Claudia. «No quiero despertarlo ahora», respondió Verónica dejando el teléfono sobre la mesa. Ha sido una noche terrible para él. Sin embargo, la curiosidad por aquella misteriosa aplicación no la dejaba tranquila. ¿Y si era algún tipo de spyware que Luis había instalado para monitorearla? No sería la primera vez que intentaba controlar cada aspecto de su vida.
Decidida a no dejar que la paranoia la dominara, Verónica se levantó para revisar su bolso. Necesitaba asegurarse de que tenía todos los documentos importantes, sus identificaciones, la de Mateo, los certificados de nacimiento, la libreta del banco. Mientras buscaba, sus dedos tocaron algo inesperado en el bolsillo interior. Era una pequeña libreta que no reconocía. La sacó y al abrirla su corazón dio un vuelco. Era la letra de Mateo, pequeña y apretada, llenando páginas y páginas con fechas, horas y breves anotaciones. 16 de octubre. Papá llegó a las 11:42 p.m. Discusión en la cocina. Mamá lloró en el baño. 28 de octubre. Papá revisó el celular de mamá mientras dormía. Copió contactos. 5 de noviembre. Llamada de tía Claudia. Papá escuchó desde la extensión. Verónica pasó las páginas con manos temblorosas. Era un diario, un registro meticuloso de los movimientos y abusos de Luis durante meses. Las entradas más recientes eran aún más inquietantes. 20 de diciembre. Instalé la app como me enseñó Miguel. Contraseña. Navidad sin miedo 24. Papá no sospecha. 22 de diciembre. Grabación de audio activada automáticamente cuando detecta gritos. Funcionó durante la pelea de hoy. 24 de diciembre. Plan listo si pasa algo en Navidad. Mamá no sabe. Tengo todo guardado en la nube. Claudia, llamó Verónica con voz apenas audible. Mira esto. Su hermana se acercó y leyó por encima de su hombro. Dios mío, susurró. Mateo ha estado documentando todo. Con las manos temblorosas, Verónica volvió a tomar su teléfono e introdujo la contraseña. Navidad sin miedo 24. La aplicación se abrió, revelando docenas de archivos de audio, fotografías de moretones que ella había tratado de ocultar, capturas de pantalla de mensajes amenazantes de Luis, e incluso un video grabado desde lo que parecía ser la habitación de Mateo, mostrando a Luis empujándola contra la pared durante una discusión 3 semanas atrás. ¿Cómo ha hecho todo esto? Verónica sentía que le faltaba el aire. Es solo un niño que ha estado viviendo con miedo y buscando la manera de protegerte, respondió Claudia, con la voz entrecortada por la emoción. La pregunta es, ¿quién es Miguel? ¿Y cómo consiguió Mateo esta aplicación? En ese momento, un sonido proveniente de la sala les indicó que Mateo se había despertado. Verónica rápidamente guardó el teléfono y la libreta en su bolso. No le digas nada todavía, susurró a Claudia. Necesito entender qué está pasando. Mateo apareció en la puerta de la cocina, frotándose los ojos con cansancio. Por un instante, volvía a ser solo un niño de 13 años, no el detective secreto que había estado documentando el infierno de su hogar. ¿Estás bien, mamá?, preguntó, mirando con preocupación el hematoma en su rostro. Estoy bien, mi amor, respondió Verónica, extendiendo los brazos hacia él. Mateo se acercó y se fundieron en un abrazo. Gracias por ser tan valiente esta noche. Sobre el hombro de su hijo, Verónica intercambió una mirada con Claudia. Ambas sabían que lo que habían descubierto cambiaba todo. El hijo al que creía proteger había estado, en realidad, construyendo silenciosamente un caso contra su propio padre. Y mientras la noche de Navidad avanzaba hacia la madrugada, Verónica se preguntaba quién era realmente el niño que sostenía en sus brazos y qué otros secretos guardaba tras esos ojos que habían visto demasiado para su corta edad. La mañana del 25 de diciembre amaneció con un cielo despejado, como si la tormenta de la noche anterior hubiera sido solo un mal sueño. Pero el dolor pulsante en la mejilla de Verónica y la tensión que flotaba en el pequeño apartamento de Claudia eran recordatorios tangibles de que la pesadilla era muy real. Sentada en la mesa del desayuno, Verónica observaba a Mateo mientras comía cereal. Su hijo actuaba con una normalidad desconcertante, como si escapar de casa en Nochebuena fuera algo cotidiano. De vez en cuando sus ojos se desviaban hacia el moretón en el rostro de su madre, y una sombra de preocupación cruzaba su semblante antes de volver a su desayuno. «Mateo», comenzó Verónica con cautela, «necesito preguntarte algo importante». El niño levantó la mirada, expectante pero no sorprendido, como si hubiera estado esperando este momento. «Encontré una aplicación extraña en mi teléfono y una libreta en mi bolso», continuó ella, decidiendo ser directa.
¿Puedes explicarme qué es todo eso? Mateo dejó la cuchara en el tazón y miró brevemente a su tía Claudia, quien fingía ocuparse con la cafetera, pero evidentemente estaba atenta a cada palabra. Es evidencia, respondió finalmente con una seriedad impropia de su edad, para que podamos estar seguros esta vez. ¿Esta vez?, repitió Verónica, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Mateo asintió lentamente. La última vez que nos fuimos tuvimos que volver porque no había pruebas, ¿recuerdas? La policía dijo que era tu palabra contra la de papá, y todos le creyeron a él porque es abogado y sabe hablar bien. Verónica sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Se refería al intento de hace 2 años, cuando había tratado de denunciar a Luis después de que la empujara por las escaleras. La denuncia no prosperó, y las consecuencias de aquel fallido intento de escape habían sido semanas de tortura psicológica que terminaron con ella pidiendo perdón por inventar historias. ¿Cómo? ¿Quién te ayudó con esto, Mateo?, preguntó, tratando de mantener la calma. Miguel, el papá de Javier, respondió Mateo. Trabaja en un centro de apoyo para víctimas de violencia familiar. Javier me contó que su papá ayuda a señoras como tú. Verónica intercambió una mirada confusa con Claudia. Javier era un compañero de escuela de Mateo, pero ella apenas conocía a sus padres. ¿Cuándo hablaste con él?, preguntó Claudia, uniéndose a la conversación. Después de la fiesta de fin de curso, hace 6 meses, explicó Mateo. Ustedes estaban hablando, y yo escuché cuando le contaste que papá te había amenazado otra vez. Le pregunté a Javier al día siguiente, y me llevó con su papá después de clases. Verónica recordaba aquella tarde. Mateo había dicho que se quedaría para una actividad extracurricular. Nunca sospechó que su hijo estaba buscando ayuda por su cuenta. Miguel me explicó que necesitábamos pruebas, continuó Mateo. Me enseñó a usar la aplicación y me dio la libreta para que anotara todo. Dijo que los niños a veces ven cosas que los adultos no notan o prefieren ignorar. ¿Por qué no me dijiste nada?, preguntó Verónica, sintiendo una mezcla de gratitud y dolor por la carga que su hijo había estado llevando en silencio. Mateo bajó la mirada hacia su cereal, ahora reblandecido. Porque siempre que hablábamos de irnos, terminabas diciendo que las cosas mejorarían, que papá cambiaría, pero yo sabía que no era verdad. El silencio que siguió a esas palabras fue denso, cargado de culpa y revelaciones. Verónica sentía como si estuviera viendo a su hijo por primera vez. No como el niño que necesitaba su protección, sino como un aliado que había estado luchando junto a ella todo este tiempo. «Hay más», dijo Mateo, rompiendo el silencio. Sacó su propio teléfono, un modelo básico que Luis le había comprado principalmente para mantenerlo localizado. Miguel me ayudó a configurar mi teléfono para que hiciera copias de seguridad automáticas de todo lo que grababa en el tuyo, por si papá encontraba la aplicación y la borraba. Verónica observó cómo su hijo navegaba por el teléfono con una facilidad que la sorprendió, accediendo a una carpeta oculta que contenía duplicados de todos los archivos que había visto la noche anterior. «También hay correos», añadió Mateo. «Papá revisaba tu correo. Instaló algo en la computadora de la casa para ver tus contraseñas. Tengo capturas de pantalla». Claudia se acercó y colocó una mano en el hombro de su sobrino. «Mateo, lo que has hecho es muy valiente, pero también es mucha responsabilidad para alguien de tu edad. No quería que nos pasara como a Sofía y su mamá», respondió Mateo con la voz ligeramente quebrada por primera vez. Verónica sintió que su corazón se detenía. «¿Sofía? ¿Tu compañera de clase?». Mateo asintió. Su papá también le pegaba a su mamá. Intentaron irse el año pasado, pero él los encontró y... Su voz se apagó, incapaz de completar la frase. Verónica recordaba vagamente las noticias. Una mujer y su hija de 12 años habían sido encontradas gravemente heridas en su departamento. El esposo, principal sospechoso, se había dado a la fuga. No había hecho la conexión con la compañera de Mateo. «Por eso Miguel me ayudó», continuó Mateo. «Dijo que si teníamos suficientes pruebas, la policía tendría que hacer algo esta vez, y también me dio esto». Sacó de su mochila un pequeño dispositivo que parecía un llavero. «Es un botón de pánico. Si lo aprieto, envía nuestra ubicación a Miguel y a un grupo de abogados que trabajan con él». Verónica tomó el dispositivo, sintiendo su peso insignificante en la palma de su mano.
Era increíble pensar que su hijo, a quien creía proteger, había construido toda una red de seguridad a sus espaldas. «Hay algo más que deberías saber», dijo Claudia, mirando a su hermana con seriedad. «Luis ha estado llamando toda la mañana. Dejó mensajes amenazando con denunciarte por secuestro». «Es lo que Miguel dijo que haría», intervino Mateo. «Por eso grabé cuando papá me gritaba que me fuera a mi cuarto. Así no puede decir que me llevaste contra mi voluntad». Verónica se quedó sin palabras. Su hijo de 13 años había previsto las estrategias legales que Luis, como abogado, podría utilizar contra ellos. Era tanto para procesar. La meticulosa documentación, la red de apoyo secreta, la madurez forzada que Mateo había desarrollado mientras ella luchaba por mantener la apariencia de normalidad. «Miguel dijo que vendría hoy a las 11», añadió Mateo, mirando el reloj de la cocina que marcaba las 9:45. «Le envié un mensaje anoche cuando llegamos aquí. Va a llevarnos a presentar la denuncia y tiene una orden de protección lista para firmar». Verónica miró a su hijo. Este niño que había crecido demasiado rápido en un hogar marcado por el miedo. Siempre había pensado que estaba protegiendo a Mateo al quedarse con Luis, soportando los abusos en silencio para mantener la familia unida. Ahora entendía que, en su intento por protegerlo, le había fallado profundamente. Se acercó a él y lo abrazó con fuerza, sintiendo cómo su pequeño cuerpo temblaba ligeramente contra el suyo. «Lo siento tanto, mi amor», susurró. «Debí habernos sacado de allí hace mucho tiempo». «Está bien, mamá», respondió Mateo con una madurez desgarradora. «Ahora tenemos lo que necesitamos para que no pueda hacernos daño otra vez». Mientras sostenía a su hijo, Verónica entendió finalmente lo que la había destrozado la noche anterior. No era solo el golpe de Luis, sino la revelación de que Mateo había estado cargando un peso invisible, convirtiéndose en el protector que ella debería haber sido. La inocencia perdida de su hijo era un precio demasiado alto por su propia indecisión. Y mientras el sol de Navidad iluminaba la pequeña cocina, Verónica tomó una decisión. Nunca más permitiría que el miedo dictara sus acciones. Le debía eso a Mateo, el niño que había sido lo suficientemente valiente para hacer lo que ella no había podido. 3 meses habían pasado desde aquella Nochebuena que había cambiado sus vidas para siempre. La primavera comenzaba a asomarse en Ciudad de México, trayendo consigo no solo el florecimiento de los jacarandás que pintaban la ciudad de púrpura, sino también un renovado sentido de posibilidad para Verónica y Mateo. El pequeño departamento que habían alquilado en la colonia Escandón no era lujoso, pero tenía grandes ventanas que dejaban entrar mucha luz y, lo más importante, estaba protegido por medidas de seguridad que Miguel Rojas, ahora su abogado oficial, había ayudado a implementar. Una orden de restricción mantenía a Luis a una distancia prudencial, y las cámaras en el exterior del edificio proporcionaban una capa adicional de tranquilidad. Verónica terminaba de preparar el desayuno cuando escuchó a Mateo salir de su habitación, listo para ir a su nueva escuela. Llevaba el uniforme pulcramente arreglado y una expresión serena que contrastaba marcadamente con la tensión constante que había caracterizado su rostro durante años. «Buenos días», saludó sentándose a la mesa donde Verónica había dispuesto huevos revueltos, frijoles y tortillas recién calentadas. «¿Hoy es tu reunión con la cooperativa?» Verónica asintió mientras servía café para ella y chocolate caliente para él. Una de las cosas más sorprendentes de estos meses había sido redescubrir quién era su hijo realmente, ahora que no vivían bajo la sombra del miedo. Mateo se interesaba genuinamente por los detalles de su vida diaria, como si quisiera compensar los años en que ambos habían evitado hablar de cosas importantes para no despertar la ira de Luis. «Sí, a las 10», respondió ella. «Parece que el pedido para el restaurante de la Roma va a confirmarse». La cooperativa de repostería tradicional mexicana, que Claudia la había animado a formar, junto con otras 2 mujeres en situaciones similares a la suya, se estaba convirtiendo en un pequeño pero prometedor emprendimiento. Verónica había redescubierto su pasión por la cocina, algo que Luis siempre había menospreciado como un pasatiempo inútil. «Genial», sonrió Mateo. «Tus buñuelos son los mejores de la ciudad. Deberían pagar extra». Verónica rió, un sonido que se había vuelto más frecuente en los últimos meses. «Miguel viene a cenar esta noche», comentó casualmente, observando la reacción de su hijo.
Quiere discutir cómo va el caso. La evidencia meticulosamente recopilada por Mateo había sido fundamental para el proceso legal contra Luis. La denuncia por violencia familiar había prosperado esta vez, respaldada por grabaciones, fotografías y el testimonio de Mateo, quien, a pesar de su edad, había mostrado una determinación inquebrantable durante las entrevistas con las autoridades. ¿Crees que traiga a Javier?, preguntó Mateo, refiriéndose al hijo de Miguel, quien se había convertido en su amigo más cercano. Le diré que lo invite, respondió Verónica. La amistad entre los dos niños había sido otro regalo inesperado de esta difícil situación. Javier, habiendo pasado por una experiencia similar cuando su madre se había separado de su padre abusivo años atrás, entendía a Mateo de una manera que otros niños no podían. Después del desayuno, Verónica acompañó a Mateo hasta la parada del autobús escolar. Estas pequeñas rutinas cotidianas, que muchos daban por sentadas, habían adquirido un valor especial para ellos. Cada mañana sin gritos, cada comida sin tensión, cada conversación sin miedo, era una victoria. «Te veré en la tarde», dijo Verónica, abrazando a su hijo. «Te quiero mucho». «Yo también te quiero, mamá», respondió Mateo antes de subir al autobús. Mientras regresaba al departamento, Verónica reflexionaba sobre el camino recorrido. El proceso legal seguía su curso, con Luis enfrentando cargos por violencia familiar y acoso. Las pruebas eran contundentes, pero el sistema judicial mexicano avanzaba con lentitud. Miguel les había advertido que podría tomar tiempo, pero también les había asegurado que, con la evidencia existente, Luis no saldría impune esta vez. Al entrar al departamento, su teléfono sonó. Era un mensaje de la doctora Fuentes, la psicóloga que atendía a Mateo. «Verónica, solo quería informarte que Mateo está mostrando avances significativos. En nuestra sesión de ayer, expresó por primera vez sentimientos de culpa por no haberte contado antes sobre su plan. Creo que sería bueno que abordaran este tema juntos en casa. Estamos trabajando en que entienda que la responsabilidad nunca fue suya». Verónica sintió un nudo en la garganta. A pesar de todos los progresos, sabía que el camino hacia la recuperación emocional completa sería largo, tanto para ella como para Mateo. Esa tarde, después de su reunión con la cooperativa, Verónica regresó al departamento con tiempo suficiente para preparar la cena. Había optado por chiles rellenos, uno de los platillos favoritos de Mateo. Mientras picaba los tomates para la salsa, su mente vagaba entre recuerdos y esperanzas. La reunión había ido bien. El restaurante no solo había confirmado el pedido regular de pan dulce y buñuelos, sino que había mostrado interés en sus conchas de chocolate con canela, una receta que Verónica había perfeccionado en las últimas semanas. El sonido de la puerta interrumpió sus pensamientos. Mateo entró con una sonrisa que iluminaba toda su cara, sosteniendo un papel en alto. «Mamá, mira», exclamó extendiendo lo que resultó ser un examen de matemáticas con un gran 10, escrito en rojo en la esquina superior. «La maestra Ramírez dijo que tengo potencial para las ingenierías». Verónica dejó el cuchillo y se limpió las manos en el delantal antes de tomar el examen. «Esto es maravilloso, mi amor. Estoy tan orgullosa de ti». Abrazó a su hijo, notando cómo había crecido en estos pocos meses. No era solo físicamente. Había una nueva confianza en él, un brillo en sus ojos que antes estaba opacado por el miedo constante. «La tía Claudia llamó mientras venía en el autobús», comentó Mateo, dejando su mochila en una silla. «Dijo que vendrá también a cenar, que tiene noticias importantes». Verónica asintió, preguntándose qué querría compartir su hermana. Claudia había sido su pilar durante todo este proceso, ofreciendo apoyo emocional, práctico y a veces económico cuando las cosas se ponían difíciles. «Ve a cambiarte mientras termino la cena», dijo a Mateo. «Miguel y Javier llegarán en una hora». Mientras Mateo se dirigía a su habitación, Verónica regresó a la preparación de la cena, agradecida por estos momentos de normalidad doméstica que antes parecían inalcanzables. A las 7 en punto, el timbre anunció la llegada de Miguel y Javier. Mateo corrió a abrir, intercambiando un elaborado saludo de puños con su amigo antes de invitarlos a pasar. Miguel Rojas, un hombre de unos 45 años con una expresión amable pero determinada, entró llevando una carpeta bajo el brazo y una botella de sidra sin alcohol.
Pensé que podríamos celebrar, dijo, entregando la botella a Verónica después de saludarla con un beso en la mejilla. Tengo buenas noticias. Mi tía Claudia también viene con noticias, intervino Mateo. Podemos hacer un brindis doble. Los chicos pueden ir a jugar a tu cuarto mientras preparamos todo, sugirió Verónica, y los adolescentes no necesitaron que se los dijeran 2 veces. Una vez solos en la cocina, Miguel adoptó una expresión más seria. El juez emitió la sentencia preliminar hoy, informó. Luis ha sido encontrado culpable de violencia familiar y se ha confirmado la orden de restricción permanente. También deberá someterse a terapia obligatoria para el manejo de la ira y control de adicciones. Verónica soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. ¿Y la custodia? Custodia completa para ti, con visitas supervisadas para Luis, solo si Mateo las solicita explícitamente, respondió Miguel. Considerando la evidencia y el testimonio de Mateo, el juez fue bastante severo. Luis también tendrá que pagar una pensión alimenticia significativa. No se trata del dinero, aclaró Verónica rápidamente. Lo sé, asintió Miguel, pero la estabilidad económica es importante para que puedas reconstruir tu vida y la de Mateo sin depender de nadie. El timbre volvió a sonar, anunciando la llegada de Claudia, quien entró como un torbellino de energía, abrazando a su hermana y saludando a Miguel con familiaridad. ¿Ya le dijiste?, preguntó a Miguel, quien negó con la cabeza. Acabo de informarle sobre la sentencia. ¿Qué otras noticias traes tú? Claudia sonrió misteriosamente antes de dirigirse a Verónica. ¿Recuerdas a Eduardo, el chef con quien trabajo en el restaurante? Me pidió tu número. Está interesado en incluir más de tus postres en el menú y, quizás también en conocerte mejor. Verónica sintió un rubor inesperado subir a sus mejillas. Claudia, apenas estoy empezando a recuperarme de todo esto. No creo que esté lista para... No estoy diciendo que te cases con él mañana, interrumpió Claudia con una risa. Solo que es un buen hombre, respetuoso, y quedó impresionado tanto con tus habilidades culinarias como contigo. Piénsalo como una oportunidad profesional, que podría eventualmente convertirse en algo más. Miguel observaba el intercambio con una sonrisa comprensiva. Parte de la recuperación es permitirse nuevas posibilidades, Verónica. A tu propio ritmo, por supuesto. La cena transcurrió en un ambiente de camaradería y esperanza. Mateo y Javier contaban anécdotas de la escuela, Claudia compartía historias divertidas del restaurante, y Miguel ocasionalmente aportaba consejos legales prácticos para el futuro. Cuando llegó el momento del postre, Verónica trajo al centro de la mesa un pastel de 3 leches decorado con fresas frescas. Esto es para agradecer a todos por su apoyo, dijo, mientras servía las porciones. Especialmente a ti, Miguel. Sin tu ayuda y la de Javier... Su voz se quebró ligeramente. El mérito es principalmente de Mateo, respondió Miguel, dirigiendo una mirada de aprobación al chico. Su valentía y determinación fueron extraordinarias. Mateo bajó la mirada, repentinamente tímido ante el reconocimiento. Solo hice lo que cualquiera hubiera hecho. No, mi amor, intervino Verónica, tomando la mano de su hijo. Hiciste lo que muchos adultos no se atreven a hacer. Me mostraste el camino cuando yo estaba perdida en el miedo. Hubo un momento de emoción contenida en la mesa, roto finalmente por Claudia, quien levantó su vaso de sidra. Propongo un brindis, por los nuevos comienzos y por la valentía de reconocer cuando algo está mal y actuar para cambiarlo. Todos levantaron sus vasos, incluso los chicos, que habían sido servidos en copas de adultos para la ocasión. Más tarde esa noche, después de que todos se hubieran marchado y Mateo se preparaba para dormir, Verónica se sentó en el borde de su cama, como lo hacía cada noche desde que se habían mudado. La doctora Fuentes me escribió hoy, comenzó, acariciando suavemente el cabello de su hijo. Me dijo que has estado hablando sobre sentirte culpable por no haberme contado antes sobre tu plan. Mateo desvió la mirada. A veces pienso que si te hubiera mostrado las pruebas antes, habríamos podido irnos más pronto, antes de que te lastimara esa noche. Verónica sintió que su corazón se encogía. Escúchame bien, Mateo. Nada de lo que pasó fue tu culpa. Ni el comportamiento de tu padre, ni mi incapacidad para dejarlo antes. Eras un niño, sigues siendo un niño, tratando de proteger a tu familia de la única manera que encontraste. Pero debí confiar en ti, insistió Mateo con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas.
Y yo debí ser más fuerte, respondió Verónica. Pero lo importante no es lo que hicimos o dejamos de hacer en el pasado, es lo que estamos haciendo ahora y lo que haremos en el futuro. Sacó de su bolsillo un pequeño objeto, el botón de pánico que Mateo había mantenido con él durante meses. Miguel dice que ya no necesitamos esto, que estamos a salvo ahora. Mateo tomó el dispositivo, observándolo como si fuera una reliquia de otra vida. ¿Podemos guardarlo como recuerdo? Para no olvidar lo lejos que hemos llegado. Verónica asintió, comprendiendo el significado simbólico que tenía para su hijo. Lo guardaremos, no para vivir en el pasado, sino para recordar que fuimos lo suficientemente fuertes para cambiar nuestra historia. Se inclinó para besar la frente de Mateo. Te amo, mi valiente. Descansa ahora. Te amo, mamá, respondió él acomodándose entre las sábanas. Mientras cerraba suavemente la puerta de la habitación, Verónica sintió una paz que había creído imposible hace apenas unos meses. El camino hacia la sanación completa sería largo, tanto para ella como para Mateo. Habría días difíciles, recuerdos dolorosos y quizás incluso momentos de duda, pero habían dado el paso más importante. Habían elegido una vida sin miedo. En el pequeño balcón del departamento, Verónica contempló las luces de la ciudad que se extendía ante ella. Ciudad de México, con su caos y su belleza, con sus contradicciones y posibilidades. En algún lugar entre esos millones de ventanas iluminadas, otras mujeres estarían enfrentando situaciones similares a la que ella había vivido. Algunas encontrarían la fuerza para salir, otras seguirían atrapadas en ciclos de violencia. Pensó en la cooperativa, en cómo estaba creciendo y en la posibilidad de expandirla para ofrecer empleo a más mujeres en situación de vulnerabilidad. Pensó en la sugerencia de Miguel de que compartiera su historia en los grupos de apoyo para inspirar a otras a dar el paso, y pensó en Mateo, en el hombre en que se convertiría, libre ya del peso de ser el protector silencioso de su madre, libre para soñar con ingenierías y futuros brillantes. La vida les había golpeado duramente, pero también les había enseñado una verdad fundamental, que incluso en los momentos más oscuros siempre existe la posibilidad de un nuevo amanecer, y que a veces los actos más valientes vienen de quienes menos esperamos. Con esa certeza en el corazón, Verónica regresó al interior de su hogar, un verdadero hogar al fin, llevando consigo la promesa de días mejores por venir.